¿Cuál ha sido durante la última década la revolución más importante en su sector, área de conocimiento en el tema del desarrollo sostenible, medio ambiente, economía y sociedad? Yo creo que el desarrollo tecnológico en lo que se refiere a la energía solar, que hace 10 años se veía como una idea importante, pero muy cara, muy inaccesible ya para la producción energética masiva. Y hoy, bueno, ya tenemos una realidad que incluso económicamente favorece en materia de beneficios y de ahorros a esta tecnología. La parte de tecnología creo que es lo que más ha favorecido la posibilidad, la viabilidad de tener políticas que tengan un impacto ambiental menor. Mientras la tecnología fue inaccesible, la viabilidad real de poder implementar políticas menos impactantes pues era menor. Entonces me parece que los avances tecnológicos han favorecido mucho que podamos aterrizar las políticas verdes y pensar en una economía verde. ¿Cuáles son los obstáculos que se han presentado para facilitar esta revolución? Bueno, la revolución ha tenido sus inversiones y también sus desafíos económicos. Pienso que también hemos tenido obstáculos de índole regulatoria, de incentivos y de crisis económicas que se dieron en medio y que tampoco permitieron la aceleración de la incorporación de estas tecnologías a la práctica pues más masiva, pero aún así, bueno, creo que han salido adelante en el tema tecnológico y poco a poco se van incorporando ya a la vida cotidiana de todos. ¿Cuál debería de ser la próxima revolución? Yo pienso que será la revolución cultural. Me parece que el cambio más importante que estaremos atendiendo en el siglo XXI en materia ambiental va a ser realmente lo que las personas podemos hacer en nuestro cambio de hábitos y de visión de las ciudades que queremos tener, del planeta que queremos tener y de los sacrificios y oportunidades que podemos enfrentar por esta nueva cultura. Esto se está notando mucho en comunidades que ya usan la bicicleta, que ya tienen una cultura diferente en los residuos, en el agua, y creo que ese cambio, así como el impacto que tiene cada persona y su huella ecológica, es la suma de todo eso lo que está ocasionando la crisis ambiental, no solamente las políticas públicas y el desarrollo económico. El cambio individual y masivo de conciencia, de actitud, de hábitos va a ser un cambio importante y determinante en este ciclo. En esta próxima revolución, ¿cómo quisieras participar e idealmente cuáles serían tus próximas acciones? Bueno, nosotros estamos participando desde hace mucho tiempo y vamos a seguir. Y me gustaría participar, como lo estamos haciendo ahora, con políticas públicas innovadoras, pero también transmitiendo a los ciudadanos y a la comunidad esta idea, ¿no?, de que el cambio empieza por uno mismo en cualquier ámbito de la vida y de cualquier cambio cultural, y en el tema verde también. Y creo que ir sembrando esa semilla en los niños, en la educación, en la comunicación, es una cuestión que me interesa mucho a mí. El desarrollo sostenible requiere transversalidad y concesiones. Muchos ven en él una fuente de complejidad. Según ellos, también impone una forma de templanza, de frugalidad, que parece difícil de conciliar con la exigencia de ultrarrendimiento impuesta por el sistema financiero mundial. ¿Cómo y en nombre de qué cambiar las perspectivas de desarrollo sostenible para que sea deseable para todos los actores, países, empresas, sociedad civil, etcétera, a pesar de sus limitaciones específicas? Mira, los conceptos nos han servido mucho para lograr un entendimiento y una buena comunicación de la importancia que tiene
el poder cuidar el planeta y preservar los recursos naturales y limitar los impactos ambientales, y colocar los temas ambientales en la agenda pública. Pero honestamente los conceptos, incluyendo el de desarrollo sostenible, además de poderlos incorporar en este discurso y en esta forma de comunicación, no nos han servido mucho para cambiar nuestras prácticas y nuestros modelos, que es lo que necesitamos hacer. Entonces, me parece que para comunicarnos podríamos seguirlo utilizando y bueno, podemos seguir pensando que el velar por que las necesidades del presente se puedan cubrir sin comprometer las necesidades y el acceso a los recursos de las futuras generaciones es un buen concepto. Si uno lo escarba un poco más a fondo, nos estaríamos dando cuenta de que no estamos satisfaciendo las necesidades ni siquiera de las presentes generaciones y que no nos estamos preocupando ni siquiera por los que ahorita están requiriendo un desarrollo, ni tampoco quienes las zonas del mundo que necesitan ese equilibrio y ese cuidado. De tal manera que creo que necesitaríamos desarrollar quizás conceptos que nos lleven y nos acerquen más a, uno, las acciones que tenemos que desarrollar en la actualidad, y dos, tomar los conceptos como lo que son, ¿no? Formas de comunicación y de visualización de problemas, pero no son su solución. En este sentido, ¿es realista pensar que pueda haber una definición universal del desarrollo sostenible capaz de integrar la diversidad socioeconómica, cultural y ambiental de nuestro mundo? Pues bueno, siguiendo en la misma línea, creo que aunque es muy desafiante y muy complejo, sí podría haber ese concepto. Lo que veo muy complejo es su aplicación y ha sido difícil, incluso solamente integrando la parte económica y ecológica al desarrollo sostenible. Ahora será más si le metemos dimensiones adicionales. Ahora, desafortunadamente sí, eso es lo que se requiere, más allá de que exista un concepto bien definido y universal o no. Lo que sí se requiere es tener un entendimiento global de lo que estamos enfrentando como planeta, y creo que estamos muy lejos de eso, ¿no? Somos una especie que ni siquiera ha sido capaz de reconocer y de darse libertad de tránsito en el planeta a sí misma. No reconocemos los derechos de los seres humanos transfronterizos. Ahora será todavía más difícil reconocer que todos los recursos son de todos y que todos tenemos una responsabilidad para cuidarlos. Entonces estamos como especie, a pesar de todo lo que podría pensarse al revés, pero pues bastante poco desarrollados en nuestra visión de globalidad. Desafortunadamente hemos empezado por una globalización económica. Pienso que es bueno, pero que era la última que tendría que haber ocurrido y que los efectos de esta a lo mejor incluso tienen impactos negativos sobre el tema de la globalidad ecológica del planeta Tierra. Frente a la crisis y a las contingencias económicas, ¿siguen siendo relevantes los objetivos de desarrollo del milenio adoptados en 2000 en Nueva York por 193 Estados miembros de la ONU? Sí, yo pienso que siguen siendo y que muy pocos de ellos se han podido cumplir a cabalidad, lo que nos enfrenta a una tarea nuevamente de ejecución. Me parece que hemos sido mucho más eficientes como gobiernos en los últimos 20 años en definir objetivos y conceptos, en ejecutar estrategias y acciones que sean útiles para los efectos en este caso podríamos decir del desarrollo sustentable o otros, incluso objetivos de educación, de salud y económicos. Entonces, por supuesto que los objetivos son vigentes y creo que pues esto nos implica un trabajo mucho más arduo y más rápido. Hemos sido también no solamente ineficientes en el sentido de no ejecutar, sino que nos hemos tardado mucho en un proceso que ha sido muy lento.
Más del 50% de la población mundial vive en áreas urbanas. Las ciudades están impulsando el desarrollo y al mismo tiempo crean nuevos desafíos ambientales, económicos y sociales. ¿Cómo hacer para conciliar la realidad urbana del mundo contemporáneo con el imperativo del desarrollo sostenible? Después de muchos puntos de vista que he tenido sobre este tema a lo largo de muchos años, el que tengo hoy es el siguiente. Yo opino que la especie humana somos muy deteriorante y que debemos concentrar ese deterioro en un punto y manejarlo y tratarlo de gestionar de la manera más eficiente. Por lo tanto, pienso que lo más saludable para el planeta es que los humanos nos concentremos en ciudades y que además nos preocupemos porque esas ciudades se vayan haciendo cada vez más verdes. La dispersión de servicios, de la dotación de alimentos, transporte, de manejo de los residuos, de abastecimiento de agua, de su purificación y su tratamiento, de consumo de todo tipo de bienes, la dispersión de todo eso me parece que tiene un impacto ambiental mucho mayor que su concentración. De tal manera que pienso que deberíamos hacer un esfuerzo por tratar de gestionar de manera adecuada y de manera verde las ciudades y el medio rural para que tengamos un impacto ambiental menor. Y esta comunicación entre las dos zonas se dé para los usos y no quiere decir que no podamos atender actividades de turismo o de recreación, pero me parece que en términos de planeación de las ciudades y de cómo vivir y cómo seguir pensando que las comunidades pudieran desarrollarse en el futuro, definitivamente pienso que es en ciudades y que además es una forma también más fácil de gobernar, de gestionar, de dotar y de controlar y de regular. ¿Cuál urbanismo, cuál arquitectura, cuáles lugares de vida permitirán asegurar la coexistencia pacífica y la calidad de vida en zonas urbanas siempre más pobladas? Bueno, me parece primero que cuando uno piensa en algo ideal, se pone en un país X que no existe. Realmente estamos divididos en muy diferentes tipos de regiones, de ecosistemas, de economías y de culturas, ¿no? Y esto tiene que tomarse en cuenta. Sin embargo, yo me imagino ciudades menores a 10 millones de habitantes en donde estén muy bien reguladas, controladas y se hagan eficiencias y tengan políticas que nos permitan no solamente no impactar al exterior, sino incluso hay algunas ciudades que pueden estar diseñadas para generar bienestar y generar energía y generar agua y generar... Ese es un modelo interesante, no solamente el que no te disperses para ir a impactar zonas naturales o áreas protegidas que son relevantes, sino que además nos convirtamos, en lugar de ser un mal necesario, pues nos convirtamos en un bien, en un aspecto positivo del planeta y no en el verdugo del planeta como lo estamos siendo hoy. Ya abordaste un poco de este tema, pero te voy a hacer la pregunta. Más allá de la oposición clásica entre las zonas urbanas y rurales, ¿cuál es el futuro de los espacios híbridos? Bueno, yo pienso que los espacios híbridos siguen teniendo una vocación y no puede haber solamente ciudades y solamente áreas naturales. Hemos llegado demasiado lejos, los seres humanos no nos vamos a replegar solo en las ciudades, aunque esa sea la tendencia, y me parece que esa tendría que ser una buena política de desarrollo, pero siempre tendrá que haber espacio para, la producción agrícola sustentable, a baja escala, pequeñas granjas. Eso es lo que yo entiendo por zonas de transición. Y estos lugares lo que tendrían que tener es un modelo, obviamente, de manejo adecuado de los recursos naturales, pero sobre todo un vínculo importante, un vínculo
de solidaridad con su zona urbana. Hoy atendemos situaciones muy irónicas en el mundo. La Ciudad de México tenemos 20 millones de habitantes y no somos los 20 millones de habitantes para mantener a la zona rural su producción y demandarle esos alimentos o esos insumos y consumirlos, y su traslado es inmediato. Estamos consumiendo no solamente productos de otros estados, sino de otros países, antes de estar consumiendo lo que produce nuestra propia área circundante y rural, de la cual además vivimos, porque gracias a esa zona tenemos árboles, bosques, agua, microclima, biodiversidad, zonas de esparcimiento, de recreación, en fin. Entonces, me parece que la forma más importante para poder tener esa interacción sería un vínculo de solidaridad importantísimo, económico y cultural entre las zonas urbanas y el área rural. ¿El aumento del poder de las autoridades locales es una solución a una pérdida de soberanía de parte de los estados? Yo no creo que sea una solución a la pérdida de soberanía, sino una solución a la pérdida de legitimidad. Porque hay estados que sí son muy soberanos, que la soberanía no es su problema, es más, diría yo que hay realmente muy pocos estados que tienen un problema agudo de falta de soberanía. Más bien están cuidando incluso el interés global, pero pues a nombre también de sus propios ciudadanos. Y sin embargo, pienso que el empoderamiento de los gobiernos locales lo que viene a hacer es una forma de los habitantes de exigir un poco más de acercamiento de las decisiones a su poder individual y a la colectividad a la que pertenecen. Creo que las decisiones de un gobierno nacional son pocas veces satisfactorias para todos sus habitantes, y que por eso también el sentido que tienen los gobiernos locales es muy grande. Además, el poder económico, político y de ejecución que están teniendo hoy, por ejemplo, en las ciudades, las iniciativas, las innovaciones se están haciendo en las ciudades, incluso en temas ambientales como el combate al cambio climático, el manejo adecuado del agua, de los residuos, la eficiencia energética, la construcción sustentable. Todos esos temas hoy por hoy tienen más relevancia, más vanguardia en la agenda local de gobierno que en las agendas nacionales. Entonces creo que es muy interesante ver cómo la toma de decisiones también tendría que irse derramando más hacia los gobiernos locales, y soy muy partidaria de la generación de instituciones que puedan incorporar a los gobiernos locales a una nueva diplomacia internacional. El mundo nunca ha formado tantos ingenieros, la tecnología nunca ha sido tan omnipresente en las vidas de miles de millones de personas. Ahora somos capaces de construir un mundo sostenible, por lo menos técnicamente. Sin embargo, al mismo tiempo la población mundial desconfía de los científicos, de los hombres políticos. Si el punto de fricción no es la tecnología, ¿cuál puede ser? ¿Cómo hacer para reconciliar la ciencia, la política y la sociedad? Mira, yo creo que a lo mejor al mundo le pasa lo que le pasa a algunas personas, a algunos individuos. Hay muchas personas que son muy brillantes. Hay algún autor que escribe sobre la inteligencia emocional de las personas. Y hay personas que son brillantes y son científicos y tienen capacidad de hacer mucho dinero y tener negocios, pero no saben manejar su vida, sus emociones, sus relaciones, y omiten toda esa parte. Pienso que a la sociedad contemporánea le está pasando exactamente lo mismo. Somos una especie que hemos sido capaces de mandar seres humanos a la luna, tenemos muy clarito cuáles son los componentes que tenemos que juntar para producir el plástico y una serie de elementos y de bienes, volamos,
tenemos automóviles, nos podemos meter abajo del océano en submarinos, la tecnología ha avanzado enormemente, nos hablamos con aparatos que no tienen alambres, tenemos una red de comunicación a través de internet impresionante, pero todo eso lo que nos está haciendo también es produciendo ese efecto de falta de inteligencia emocional colectiva, en donde no estamos siendo capaces de darle prioridad a muchas otras cosas que son importantes y no solo a la tecnología. ¿Dónde está la construcción de comunidad, el respeto a los derechos humanos? ¿Dónde está la necesidad de tener una sociedad más equitativa? De que aunque yo pueda tener, si el de al lado no tiene, puedo ser solidario, los valores que tenemos como personas, como seres humanos, toda la parte de educación, de bienestar, de equidad, son discusiones que se dan en otro tipo de ámbitos, pero no tan relevantes como los grandes descubrimientos y avances científicos. Incluso no se consideran avances, ¿no? O sea, nunca he visto yo un foro mundial sobre ética, sobre corresponsabilidad. Los hay sobre los temas de derechos humanos, pero mi punto es que hay un lado del análisis y de las políticas que nos está faltando. No diría yo que es el político, porque ese la verdad es el más expandido de todos. En todos lados funciona y en todos lados además las democracias están haciendo pues los sistemas de gobierno y también ya estamos padeciendo un poco su forma y sus consecuencias. No hay sistema perfecto, pero sí nos está faltando mucho hacer más compatible lo que como sociedad queremos ser y queremos propiciar con realmente las inversiones que tenemos, las investigaciones que hacemos o las leyes que ejecutamos. Entonces sigue habiendo un divorcio muy grande entre estos dos ámbitos y es complejo reconciliarlo, pero muy necesario. ¿Cómo volver a conectar las realidades científicas del desarrollo sostenible con las contingencias de la vida cotidiana de los ciudadanos? Empleo, calidad de vida, transporte. ¿Habría que cambiar nuestros modelos políticos y educativos? Mira, yo no sé si sea necesario eso. Hay muchas cuestiones científicas que las personas no conocen a fondo, pero que utilizamos todos los días. No sé si ese sea un debate realmente relevante o si yo lo estoy entendiendo bien. Todos prendemos los focos de luz todos los días, lo usamos, los compramos, los pagamos y pagamos la luz. Y muy pocos podríamos explicar por qué tenemos luz y cómo se genera y de qué manera tenemos esa tecnología. Mi respuesta es así porque lo que tenemos que hacer más bien es entender las consecuencias del uso o de la aplicación de determinadas tecnologías o conocimientos científicos, no tanto el conocimiento en sí mismo. Y ahí me parece que sí tenemos que hacer un fortalecimiento importante de todos los currículums escolares y que la verdad es que los sistemas de educación pues tienen que renovarse hacia una educación más práctica para la vida del hoy, actual, y una educación en donde se abone más también a los valores de las personas, el respeto y la tolerancia, la diversidad, todos estos valores que necesitamos pues ir incorporando como especie y como comunidad. El agotamiento y la degradación de los recursos naturales imponen la creación de nuevos instrumentos jurídicos o legales para establecer las reglas para su uso durante todo el ciclo de vida, extracción, procesamiento, reciclaje, tomando en cuenta el impacto sobre las poblaciones. ¿Usted cree que es posible implementar un mecanismo de gestión global o piensa más bien que es preferible fomentar una gestión al nivel territorial donde estos recursos son extraídos y utilizados? Yo pienso que es mucho más viable hacer una gestión local. Es muy difícil tratar de controlar
este tipo de fenómenos a nivel global, y la demostración de eso está con el protocolo de Kioto y el mecanismo de desarrollo limpio, que pues son simplemente un mercado de emisiones que no se ha podido aterrizar por la complejidad que esto representa. Y eso que tiene incluso ciertos beneficios económicos. Claro, también tiene muchos desafíos para su implementación y también muchas afectaciones en el status quo. Sin embargo, la gestión de recursos locales lo que te permite es la posibilidad de que no haya variables que no puedes controlar, de que todas las tomes en cuenta y de que además cada comunidad se adapte a lo que tiene. De otra manera parece que todos tenemos todo y no es así. No es así, o sea, cada ecosistema, cada comunidad, cada sociedad tiene sus circunstancias particulares. Lo que creo que sí debería de generalizarse en el mundo es cierta austeridad. Lo pienso, creo en eso profundamente. No hay forma de seguir justificando el consumo ad infinitum de todo. No hay manera de hacer eso. Y si no, nos volvemos un poco más austeros, todos, tengas lo que tengas y seas quien seas, en tu vida nos volvemos un poco más austeros, estamos contribuyendo de alguna u otra forma a un final complicado, ¿no? de la situación del ser humano en el planeta. Eso va a pasar tarde o temprano, y va a pasar más temprano si seguimos en los niveles de consumo actual, y además ahora pues cada vez hay más personas que tienen que tener y tienen derecho a tener el acceso a esos niveles de consumo. Eso es muy difícil de regular, me parece que es otra de las partes que tienen que ver con una ética y una filosofía de vida y una inteligencia emocional colectiva que debemos tener, y una responsabilidad hacia las futuras generaciones. ¿Le parece legítimo el concepto de bienes públicos globales? Sí, sí me lo parece, no solamente porque sea una idea, es una realidad. Si hay un derrame de petróleo porque una empresa privada hizo algo mal en un océano, pues de un país resulta que se contaminó y se murió el recurso de otro país. Lo mismo pasa con el aire, ahorita con los mares, los residuos van a dar. Entonces, no es, la verdad es que un concepto, es una realidad. Los recursos en muchas ocasiones son visiblemente globales, y en otras a lo mejor un poco de forma más intrínseca, que ya tiene que ver incluso con los valores, o sea, a quién le pertenece la selva, a quién le pertenece una especie, a quién le pertenece un paisaje. Pues no le pertenece solamente a una división política y a una nacionalidad y a un estado, sí nos pertenece a todos, inclusive a los seres vivos que viven en ese lugar. Entonces yo creo que hay que desarrollar ese concepto, hay que ver la forma de poder aplicarlo, y quizás tú digas, bueno, pero usted decía que no cree en la gestión global. Es que el concepto es importante, pero la gestión me parece que tiene que hacerse a nivel local. ¿Por qué creo que el concepto es importante? Pues porque tenemos que ver, primero, por esta valorización de los recursos intrínsecamente valiosos para todos, y segundo, por esta transferencia de contaminantes que se da en todo el mundo y que hay que responsabilizarnos de ello, y esto se tiene que hacer a nivel global. Y en este sentido, ¿la noción de territorio todavía tiene sentido en nuestro mundo globalizado? Pues es muy difícil cuestionarla cuando todo funciona a partir de eso. Absolutamente todo, las monedas, la nacionalidad, el idioma, la religión. Entonces sería muy complicado cuestionar. Me parece muy remota la posibilidad de borrar las fronteras en el mundo.
para aspectos administrativos, económicos, pero no tan remota la posibilidad de que por lo menos las borremos entre los seres humanos para poder transitar por el mundo. O sea, hay que, digo, es difícil decir que ya no haya países, cómo te organizas, sería muy complejo, ¿no? 190 y pico de países no se ponen de acuerdo para cosas mucho más sencillas. Para eso me parecería muy difícil. Pero para algunas cosas muy puntuales, el tránsito de las personas, creo que ya hay regiones en el mundo que han demostrado que es posible y me parecería pues que sería una meta interesante. ¿Podría ser una oportunidad para repensar los mecanismos de solidaridad entre personas y también entre los hombres y el medio ambiente? Yo creo que sí es una oportunidad, aunque todavía no estamos viviendo los efectos más drásticos de lo que podría pasar si estos fenómenos naturales se agudizan o si esta modificación del clima pues se agrava y se continúa. Realmente creo que es muy importante que trabajemos estos mecanismos antes de que tengamos los problemas. Me parece muy importante mencionar que los mecanismos de solidaridad se detonan solamente cuando las tragedias ya ocurrieron y cuando son muy masivas y muy visibles. Y hoy yo creo que ya hay motivos suficientes para empezar a detonar mecanismos de solidaridad, aun cuando estas poblaciones, a lo mejor de países insulares o de zonas vulnerables, todavía no tengan ninguna situación de tragedia ya presentada. Y creo que mucho de la solidaridad entre los países se podría ir a fondos de adaptación, de reubicación ahora, porque es mucho más efectiva la solidaridad cuando es preventiva y no correctiva. Muy bien. ¿Podemos seguir pensando separadamente nuestra historia y la historia natural, o debe cambiar el hombre su relación con su ecosistema? Yo pienso que la única cosa que ha estado separada es la historia que hemos escrito y que siempre hemos estado ahí. Nosotros lo pensamos así, pero siempre hemos estado inmersos. Aquí el problema es que hemos estado inmersos deteriorando la naturaleza, los recursos, sobreexplotando los recursos naturales y no conviviendo, compartiendo, respetando, valorando a los mismos. Creo que sí tenemos que relacionarnos de otra manera. Y también pienso que es difícil, porque todavía no hemos aprendido cómo relacionarnos entre nosotros. Entonces la fase de relacionarnos con la naturaleza y los demás seres vivos pues se hace difícil. Pero aún así pienso que es importante que lo desarrollemos, esa nueva relación, esa nueva forma, ese nuevo camino, un camino diferente. Y creo que ya hay muchas comunidades que lo retoman y que lo hacen diferente. También es necesario reconocer que ha habido avances en esa conciencia, en esa cultura, en esa forma de vivir. Hay muchos movimientos iniciados ya por una forma diferente de vivir, más respetuosa, más armónica. Muchas ciudadanas dedicadas a las cuestiones de defensa de los animales, de respeto, de conocimiento y uso adecuado de la biodiversidad, de su preservación. Todo eso es una agenda que no existía hace 100 años nada más, hace apenas 100 años, y que hoy ya la tenemos. Entonces también creo que hay esfuerzos importantes que son dirigidos a esto, a este respeto y relación pues respetuosa, ¿no?, que tenemos que tener con la naturaleza. ¿Cómo conciliar la gestión del mundo, la preservación de los servicios de los ecosistemas y la lucha contra la pobreza? A ver, otra vez pregúntamela. ¿Cómo conciliar la gestión del mundo, la preservación de los servicios de los ecosistemas y la lucha contra la pobreza?
Bueno, yo creo que ese es un desafío muy grande, que realmente ese es el corazón del desafío que tenemos los seres humanos en el planeta, por pues tratar de integrar todas esas políticas, ideas, legislaciones, incentivos en una sola orientación. Considero muy importante ordenarlos, o sea, el combate a la pobreza tiene que ser una prioridad, porque de lo contrario la situación de pobreza también deteriora en ocasiones los ecosistemas y hace que se aprovechen y se utilicen de una manera que pues no es ahora sí una gestión adecuada. Creo que hay formas de poder valorizar mejor los recursos que tenemos y cómo aprovecharlos, y que también tenemos que entender que los ciudadanos del mundo pues tenemos muy diversa estatus. Hay algunos que no tienen unos problemas y otros que sí, y también aquí aplica un principio de solidaridad importante. A veces nos estamos preocupando incluso por generaciones que no están vivas y no nos preocupamos por comunidades enteras que están desapareciendo, por ejemplo, culturalmente, porque no supimos gestionar el territorio. Entonces es un problema del presente muy importante, y bueno, no creo que hay una sola fórmula para hacer compatible todo eso, pero sí creo que hay una serie de políticas que puedan incentivar más pues un desarrollo económico de las comunidades más pobres, una distribución de los recursos, de las ganancias de los bienes públicos, pues más dirigida también al combate a la pobreza. Hay países como México que tenemos índices de pobreza altísimos, pero nuestras inversiones no se están dirigiendo a resolver ese problema. El mismo país con el mismo grado de desarrollo de México y el mismo Producto Interno Bruto podría hacer muchísimo más por sus pobres y por su desarrollo económico y la gestión de sus recursos que lo que se hace actualmente. Entonces sí creo que tiene una solución no sencilla, pero que pasa mucho por las decisiones de política económica, de incentivos fiscales, de legislación y políticas, ¿no? De pues, un poco los gobernantes cómo rinden cuentas, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus propuestas mismas de campaña, y cómo también los electores pues estamos prefiriendo un tipo de modelos y no otros, ¿no? ¿Qué pasó con nuestro instinto de supervivencia? La calidad del agua, del aire, del suelo, de los océanos y de la comida son indicadores de nuestras preferencias en materia de desarrollo. Así, las epidemias de cólera persisten en partes del mundo donde más de la mitad de la población tiene acceso a un teléfono celular. Enfermedades pulmonares se desarrollan en las capitales industriales. Graves contaminaciones del suelo aparecen en áreas donde el hambre, sin embargo, disminuye. En la intersección de varias disciplinas, ecología, biología, medicina, antropología, urbanismo, etc., se debe hacer de la higiene y de la salud una prioridad en nombre del interés colectivo. Sí, por supuesto que sí, porque además esto también tiene que ver con pues una cultura de mejor alimentación, más sana, de menos procesamiento de los alimentos, yo lo traslado incluso hasta un consumo responsable que podemos tener, tratando de ser solidarios con los mercados locales, consumir los productos orgánicos, favorecer la producción pues justa, el comercio justo. Todo eso tiene que ver con una cultura de salud y bueno, hasta cierto punto también de higiene, cuando ya empezamos a hablar de pues, la calidad del agua, cómo manejar los residuos. Sí es muy importante, eso es algo que a las alturas del siglo XXI de esta civilización pues debería estar extendido a todas las comunidades, este tipo de cultura, pero bueno, hay diferentes niveles de desarrollo actualmente en las distintas comunidades, y las que todavía no han alcanzado estos grados de cultura deberán hacerlo.
La confianza en el progreso futuro hizo que el hombre perdiera parte de su instinto de supervivencia inmediato. No, a mí me parece que lo que hizo que el hombre perdiera su instinto de supervivencia fue la velocidad con la que pudo desarrollarse, porque ha sido muy acelerado, entonces no tenemos realmente una conciencia ya del tiempo y el proceso que ha requerido nuestra presencia aquí, de miles de millones de años. Y en este camino pues somos capaces de un día para otro pues tumbar un árbol de 300 años o de 100 o de 30, y ya el tiempo en el que el desarrollo tecnológico se nos dio ha sido tan corto que no hemos, yo creo que he tomado conciencia de todo lo que hemos tenido que pasar a nivel de sobrevivencia como especie humana para llegar aquí. Es más bien una inconsciencia, pero para mí se debe a eso que se dio en los últimos 100 años, un desarrollo vertiginoso, muy rápido. En 3 generaciones se avanzó lo que no se había avanzado en decenas de ellas en nuestro pasado reciente como humanidad. Y por supuesto nos cuesta mucho más trabajo entender la evolución del planeta, que data de muchísimos más miles de millones de años. Y como raza humana pues somos suficientemente capaces para toda la evolución que tuvo el planeta en miles de millones de años, pues revertirla y calentar el planeta en tan solo 200 años, que es un suspiro para lo que tiene el planeta de vida. Esa falta de conciencia de los procesos de la temporalidad, de lo que tarda una especie en mutar, en adaptarse, en sobrevivir, creo que es lo que nos ha hecho pues no tener esa responsabilidad, y también un poco el sentir que vamos a poder resolver todo con lo que tenemos a nuestro alcance, que es la tecnología, la medicina, la ciencia. Incluso a veces se nos olvida que por más que sepamos, pues somos mortales y la muerte nos llegará en algún momento. Nos falta desarrollar nuestro sentido de la trascendencia, y también pues motivos más éticos para nuestra vida, o sea, ¿para qué estamos aquí? Y si nos preguntáramos eso, quizás estaríamos haciendo otra cosa o viviendo de manera diferente. El fenómeno de globalización, hoy ya bien real, podría acelerarse con la llegada de jóvenes profesionales educados en un contexto de apertura internacional y de intercambio inmediato gracias a las nuevas tecnologías, a puestos de decisiones. Por otro lado, estos jóvenes líderes tendrán nuevas expectativas para el desarrollo sostenible. ¿Qué cambios profundos esperar de esta situación y cómo prepararse? Debemos dar desde ahora a los jóvenes la oportunidad de inventar su propio destino a través de una implicación más importante en la marcha del mundo. Por un lado, yo que tengo mucha fe en los jóvenes porque tienen mucho menos dogmatismo, fanatismo actualmente que antes, mucho menos carga ideológica en su formación, y tienen pues la mayoría de las comunidades han desarrollado una visión más amplia y más nutrida, ¿no? Y una incorporación de lo exterior muy importante. Eso pienso que da una esperanza también para la integración y para el cambio positivo. Por otro lado, también todo nos ha dado ya a la generación actual de una forma muy sencilla. Hay poco esfuerzo involucrado. Estamos colocando el éxito en casillas que no necesariamente son las más adecuadas, porque bueno, pues nada más son exitosos los jóvenes que son determinado nivel profesional, económico, social, y eso es toma de decisiones. Estamos viendo a un joven de un perfil pues que en realidad no está tampoco haciéndose cargo de ninguna parte que tenga que ver con la conciencia, que es para mí lo más importante. Pienso que
el desafío que tienen los jóvenes ahora ante este escenario es cómo hacerse de una conciencia para eso. Realmente, desde mi punto de vista, puede cambiar mucho más el mundo que el desarrollo tecnológico. Lo dije al principio, bueno, a lo mejor lo que más ha avanzado últimamente ha sido la tecnología, pero lo que tiene que avanzar más y la gran revolución que tiene que haber es la cultura y la conciencia. No necesitamos tantas cosas, no necesitamos que todos tengamos acceso a tantas cosas, me refiero a materiales. Estamos incluso atentando contra pues formas de comunicación, lenguaje, la lectura, una serie de bienes importantes culturales que realmente no necesariamente están en el ámbito del éxito cuando hablamos de los jóvenes. Entonces, creo que a pesar de la frescura y la innovación que podemos tener con esta nueva generación, que es buena, tendremos que poner mucho más énfasis en el desarrollo de una conciencia, y esto tiene que ver con valores que tenemos que desarrollar en general en los jóvenes, en todos los jóvenes en el mundo, y ojalá que pues la oportunidad pues, de la globalización, de las cosas buenas que tiene es precisamente la transmisión de esos valores a nivel global. Ojalá que seamos capaces también de transferir los buenos valores, ¿no? a nivel global, y no solamente pues las marcas de productos o las formas de vida. Estamos homologando demasiado las formas de vida. Creo que también nos estamos perdiendo de la enorme diversidad cultural del mundo, y que pues hoy los jóvenes se parecen, un joven asiático, africano, ya se parecen, se visten todos iguales. O sea, eso sí habla como de una gran comunidad global, aldea global, pero en algunos casos era también muy bonito, ¿no? Ver los diferentes trajes típicos, formas de vestir, de hablar. Exacto, alimentos, al rato también, ¿no? La parte de pues, la cocina, de los productos, incluso la diversidad alimenticia, la vamos a empezar a perder, y ojalá que los jóvenes también recuperen, ¿no? Esto que tenía y que todavía está aquí, y no lo podamos llegar a ver en otras generaciones como lo que hubo alguna vez.